Vamos inmediatamente a Ciudad de México con Gustavo Tovar, quien es el director de este documental que estamos analizando el día de hoy. Gustavo, me gustaría saber cuánto tiempo le llevó a usted y a su equipo realizar este documental y por qué tomó esta decisión editorial de calificar como peste al chavismo, independientemente de la palabra que usted utilizó. ¿Por qué escoger esta en particular? Yo creo que el daño venezolano es de dimensiones bíblicas. Lo que estamos viendo, insisto, es inédito en la historia de las Américas. Es un país que no está en guerra, el país más rico con más recursos de América Latina. Precursor no solo de la independencia, sino también de la democracia. Entonces, pensando en las consideraciones como poeta, en las dimensiones del daño causado, solo pude extraer la memoria de las 10 plagas de Egipto, ¿no? Que de alguna manera destruyeron una sociedad y menoscabaron de tal modo a aquella sociedad que todavía hoy lo recordamos de ese modo. Bueno, yo sentí la necesidad de mostrar no solo que esto había sido una peste gravísima, como Venezuela ha vivido pestes naturales o en salud en el siglo pasado, sino esto era una peste ideológica y, como bien señala Idania, una peste de comportamiento político. Entonces yo sentía que tenía que abrigar el horror de dimensiones bíblicas y además señalar que no fue solo un tema venezolano. Hoy lo estamos viendo. Todos aquellos políticos que de alguna manera apoyaron a Chávez están generando autocracias en sus países, como es el caso de Nicaragua, el caso de Bolivia. Correa lo intentó, pero la sociedad ecuatoriana no lo permitió. Entonces esto se proyectó por las Américas. Lo vemos con Lula, que está detenido, y casos de muchos señalamientos de corrupción. Todo el grupo de individuos, de políticos que se asociaron con Chávez representan, o a mi juicio encarnan, los peores males de la posmodernidad. Ahí ustedes encontramos, en el chavismo encontramos narcotráfico, corrupción, enriquecimiento ilícito, perversión, crueldad, autocracia. Todos los males de la posmodernidad se reúnen en un comportamiento, en una manera de ser, pero sin duda alguna, porque esto no lo podemos descuidar, es el tema ideológico. Sin duda alguna hay un tema de una gran carga ideológica que no solo viene de Cuba, sino viene de Rusia, de Stalin. Hay un marco referencial profundamente ideológico que ha destruido a una sociedad combinada con el mal de la posmodernidad, que es el narcotráfico y el crimen organizado. Señor Marcel Granier. Señor Marcel Granier, en Ciudad de México, regreso con usted. Otra de las preguntas que responde este documental y que son transversales en esos 90 minutos, y que es una pregunta que responden estos intelectuales, estos líderes políticos que participaron de este documental, es ¿qué es el chavismo? ¿Y qué es el chavismo 20 años después? Algunos aseguran que el chavismo no era un proyecto de país, sino un proyecto de poder, esto lo dice Támara. Otro de los invitados asegura que el chavismo es algo diferente al homicidio, que el homicidio es asesinar en Venezuela a una persona, pero que el chavismo representa matar de hambre a un país. Para usted, señor Marcel Granier, 20 años después, ¿qué representa el chavismo? Creo que, viendo los resultados, es evidente que es un proyecto de poder, en donde un grupo de militares, aprovechándose del poder que la República y su Constitución les dan, se levantan para apoderarse del poder y apoderarse del poder ¿para qué? Para enriquecerse ellos. Aquí no vemos ya, en eso disiento un poco de Gustavo, el aspecto ideológico. Yo creo que el comunismo, el socialismo del siglo XXI, todo eso fueron pretextos
para que esa cúpula militar muy corrupta se apoderara del poder para hacer negocios, para montar redes de narcotráfico, robar, lavar dinero, etcétera. No, y lo estamos viendo en el caso de Nicaragua, está ocurriendo algo parecido. Algo que surgió como una revolución con aspiraciones de libertad, de democracia, de dignidad del hombre, se convierte, y lo estamos viendo ahora, en un proyecto personal del señor Ortega y su esposa, de enriquecimiento de ellos, de su familia, de robo, de destrucción, y para mantenerse en el poder están dispuestos a cualquier cosa. Hay muchos paralelos con el caso venezolano. Yo creo que la cuestión ideológica la usó Chávez al principio para seducir a toda esa izquierda que estaba inconforme porque no había podido ganar nunca una elección en Venezuela. Entonces él se los atrae un poco con ese discurso socialistoide. Pero en el fondo creo que no es una cuestión ideológica, es un proyecto personal que ya es más que personal, porque esto va adquiriendo unos caracteres dinásticos, o sea, ya es Chávez, sus hermanos, su familia, sus sobrinos, ya es Maduro y su esposa con sus hijos y sus sobrinos, ya es Cabello con sus hermanos, su esposa, sus hijos, es todo como una nueva corte que hay de características muy primitivas. O sea, si nosotros estudiamos lo que ha sido las opciones que el mundo ha transitado después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que esto no tiene nada que ver con eso. Si vemos las opciones que el mundo contempló después de la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, esto no tiene nada que ver con eso. Es simplemente un proyecto personal de poder, creo yo, hoy en día. No, y lo dice Támara en este documental. Y Dania, 20 años después, ¿cómo defines el chavismo? Lo dice muy claramente. Fíjate, yo creo, voy a usar un ejemplo de por qué creo que es un proyecto personal y no ideológico. Después que los sandinistas llegan al poder con un proyecto ideológico, revolucionario, cometen todos los errores que cometen, llega un momento en que se dan cuenta de que no se pueden sostener en el poder así y van a elecciones pensando que si van a elecciones después van a poder regresar, como en efecto después regresaron. En el caso de Venezuela no, estos no van a ningún proceso electoral limpio porque ellos no pueden dejar el poder. Sí. ¿Por qué? Porque es un proyecto personal. Ellos no están pensando en una ideología, en el chavismo, en el socialismo del siglo XXI, en el comunismo cubano, no. Es un proyecto personal. Es Maduro, es Cabello, es el Aizami. Debo marcar una pausa antes de ir a comerciales y Dania, quiero preguntarte esto también. ¿El chavismo cómo lo puedes definir 20 años después? Yo coincido con Gustavo Tobar en su definición, la peste del siglo XXI. El chavismo, por duro que pueda sonar en un momento, ha sido una peste que ha diezmado a la población venezolana a niveles inimaginables. Y en su extensión, como dice el doctor Granier, en su extensión de llegar a otros nombres que conforman lo que se denomina chavismo, la revolución bolivariana, en fin, ya yo creo que hablamos de un proyecto de exterminio, porque cuando se le niega el medicamento o la comida a un pueblo en la dimensión que se le está negando al pueblo venezolano, ya estamos hablando de exterminio. Hay un proyecto de exterminio al pueblo venezolano que ha comenzado a morir en cantidades inimaginables por día. Lo sabes tú, Jeff, lo sé yo, que a diario tenemos que ver el material, los reportajes, las noticias que nos mandan los periodistas que están en Venezuela. No, y dentro del documental cada 20 minutos, y más adelante me lo va a explicar Gustavo, aparece una claqueta, aparece un mensaje diciendo en este momento murió un venezolano. Porque cada 20 minutos muere un venezolano como consecuencia de la inseguridad y de todos los problemas que enfrenta la ciudadanía en medio de esta crisis que ha desatado el régimen chavista, que ya completará 20 años en el poder en los próximos meses. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales. Más adelante estaremos presentándoles más apartes de lo que es este documental que presentará NTN 24 el día de hoy,
Chavismo, la peste del siglo XXI. También lo encontrarán ustedes a través de internet. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Una verdadera tragedia. De ver cómo la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre. Y esos 3 canales están en este momento fuera del aire. ¿Hasta cuándo? No sé. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos. Es la peste del siglo XXI. Los hombres carismáticos han sido los grandes dictadores del mundo. Chavismo, la peste del siglo XXI. Ya regresamos con La Noche.